Por un momento, déjate sentir que tu llegada a este punto no fue casualidad. Hay un orden silencioso en las cosas, una corriente de coincidencias que nos alcanza cuando nuestra mente está lista para ver las cosas de otra forma. Este es tal vez el momento en que tu alma, cansada de dar las mismas vueltas, no solo reconoce el patrón que se repite, sino que encuentra dentro de ti la fuerza para preguntarte de dónde viene realmente. El dolor de vivir la misma historia, la misma sensación, la misma caída, ha llegado a un punto en que se volvió insoportable, y de ese cansancio nace el impulso más honesto para buscar respuestas que están en un lugar más profundo de lo que tu mente puede alcanzar. Es muy importante que antes de dar cualquier paso, aceptes una verdad que te libera. El error que sigue apareciendo en tu vida no es una prueba de que eres débil, ni una señal de que no puedes aprender. Es un síntoma, un mensaje muy claro que apunta a una estructura interna que actúa sin que la veamos en nuestra vida diaria. El gran psiquiatra Claudio Naranjo nos dio una imagen poderosa. El carácter es como una armadura que un día creamos para protegernos de dolores reales, pero que con el tiempo se convirtió en nuestra propia cárcel, limitando nuestros movimientos y atrapándonos en ciclos de sufrimiento que ya podemos predecir. El error que tanto luchas por no cometer es en realidad solo el ruido que hace tu armadura cada vez que intentas moverte hacia tu libertad. Tal vez te preguntes, con una angustia que ya conoces, ¿por qué sigo haciendo esto, aunque sé cuánto va a doler? La neurociencia nos da una respuesta clara y compasiva. En ciertos momentos, frente a ciertos desencadenantes, no elegimos conscientemente el camino del dolor. Nos atrapan. Vivimos lo que el psicólogo Daniel Goleman llamó un secuestro emocional. Nuestra amígdala, el sistema de alarma básico de nuestro cerebro, activa una reacción de defensa antes de que el neocórtex, la parte del pensamiento racional, pueda hacer algo. No es que elijas equivocarte, es que neurológicamente te lanzas al piloto automático de un viejo hábito emocional antes de que puedas elegir otro camino. El camino del dolor es simplemente más antiguo, más ancho y más rápido. Por eso este encuentro no es una llamada a pelear. No se trata de reunir tu fuerza de voluntad para luchar contra una parte de ti mismo, porque esa lucha solo fortalece las rejas de tu cárcel. La invitación aquí es más suave, más tranquila y mucho más transformadora. Es una invitación a practicar el arte de darte cuenta, el arte de observarte. El viaje que comenzamos ahora es para que, con suavidad, dejes de pelear contra ti mismo y te conviertas en un observador curioso y compasivo de tus propios mecanismos internos, en lugar de seguir siendo el juez duro, que sin saberlo, solo hace más profunda la herida con cada sentencia. Hay un tipo de cansancio que ninguna noche de sueño puede curar, un agotamiento que no se acumula en los músculos, sino en el alma. Es un peso invisible que se carga en los hombros al final de otro día, en que de alguna manera te encontraste otra vez en el mismo lugar, sintiendo el mismo dolor. Es el cansancio de vivir una y otra vez la misma historia emocional, donde solo cambian las caras y los lugares, pero el guión y el final siguen siendo dolorosamente iguales. La misma discusión que suena con palabras diferentes, el mismo pinchazo de abandono ante una nueva promesa, el mismo autosabotaje que aparece justo cuando la felicidad parecía, por fin, estar a tu alcance. Es el sufrimiento silencioso de saber cómo termina la historia y, aún así, sentirte como un actor sin poder, obligado a interpretar el mismo papel una y otra vez, sin saber cómo salir del escenario. En nuestra desesperación por liberarnos, cometemos un error sutil pero grave. Declaramos guerra al patrón, odiamos nuestra necesidad, despreciamos nuestra procrastinación, peleamos contra nuestra ansiedad, creyendo que son el enemigo que debemos derrotar. Pero aquí está nuestra confusión más trágica. Confundimos al mensajero con el mensaje que trae. El patrón de repetición que tanto te angustia no es tu problema principal. Es un mapa preciso y detallado, dibujado por la sabiduría de tu propio inconsciente, que señala con insistencia, con una lealtad incansable, el lugar exacto de la herida original que pide ser vista, sentida y finalmente
integrada a tu historia de una manera nueva. Si el patrón nos lleva a un lugar de dolor, ¿por qué regresamos a él tan seguido? La respuesta está en una fuerza poderosa que actúa sin que nos demos cuenta. Una lealtad invisible. El cerebro de un niño no busca ante todo la felicidad o ser auténtico. Busca apego y supervivencia. Para lograrlo, se adapta al ambiente emocional en el que crece. Si ese ambiente familiar estaba lleno de inestabilidad, crítica, ausencia o caos, nuestro sistema nervioso aprendió a registrar ese estado bioquímico como normal y, por lo tanto, como seguro. Hoy, como adultos, aunque queramos paz, nuestro cuerpo puede, sin que lo notemos, buscar recrear la química de ese drama familiar, no porque sea bueno, sino porque es peligrosamente familiar. Esa lealtad no es una elección, es un eco condicionado que busca seguridad en lo conocido, aunque lo conocido sea el mismo dolor. Te invito ahora a un momento de mucha suavidad contigo mismo, un pequeño ritual de claridad para empezar a leer tu propio mapa. Sin juzgar, solo con una curiosidad compasiva, observa tu patrón. Primero, identifica el desencadenante. ¿Qué pasa un segundo antes de que todo comience? ¿Es una palabra que alguien dice? ¿Es una mirada? ¿Un tono de voz? ¿Es la sensación de ser dejado de lado? Encuentra el momento exacto en que tu piloto automático se activa. Después, observa el comportamiento habitual. ¿Qué haces? ¿Te cierras en silencio? ¿Explotas de enojo? ¿Comienzas a complacer a todos para evitar el conflicto? Solo describe la reacción que sigue. Y por último, la parte más reveladora. Investiga la recompensa oculta. Todo comportamiento, incluso el más autodestructivo, nos da algo a cambio. Tal vez te dé un alivio momentáneo de la tensión. Tal vez te dé la extraña satisfacción de tener razón. O tal vez confirme una creencia antigua y dolorosa, como la de que siempre estarás solo. Esa recompensa oculta es el pegamento emocional que mantiene todo el ciclo de repetición firmemente en su lugar. En el camino del autoconocimiento hay una trampa muy sutil y bien intencionada, un desvío que puede mantenernos atrapados por años, creyendo que estamos avanzando. Es el momento en que la espiritualidad, en lugar de ser la herramienta que nos abre a nuestra verdad más profunda, se convierte en nuestro escondite más sofisticado. Es cuando aprendemos a usar el lenguaje de la sanación, palabras como transmutación, gratitud, resonancia, no como una invitación para sumergirnos, sino como un escudo brillante para protegernos del trabajo esencial de sentir nuestra propia sombra. El ritual sagrado se transforma en una actuación y la búsqueda de la luz se convierte en una excusa para no mirar nuestra propia oscuridad, esa misma oscuridad que el patrón repetitivo está tratando desesperadamente de iluminar. Por eso, muchos de nosotros fallamos al intentar simplemente vibrar alto, para salir de un patrón muy arraigado. Nos sentamos a meditar, afirmamos que somos paz y abundancia, pero nuestro cuerpo cuenta una historia diferente. Nuestro sistema nervioso todavía vibra con la memoria celular del miedo, la vergüenza o el rechazo. Hay una contradicción fatal entre la intención que nuestra mente proyecta y la verdad que nuestro cuerpo emite sin parar. El universo no responde a nuestra voluntad de 5 minutos, sino a la coherencia de nuestra firma energética, a la frecuencia que es la suma de todas nuestras partes, incluidas las heridas que no hemos aceptado. Intentar pensar positivo sobre un dolor no procesado es como pintar una pared con filtraciones con una capa de pintura nueva. La mancha volverá a aparecer, más fuerte que antes. La propia ciencia nos muestra la trampa detrás del esfuerzo de no sentir. Los neurocientíficos llaman a esto supresión de pensamiento, un efecto irónico que hace que lo que más intentas reprimir gane aún más fuerza en tu inconsciente. Para que tu cerebro obedezca la orden de no pienses en esto, primero tiene que mantener un registro constante de lo que no debe pensarse, manteniéndolo en alerta. Esa resistencia empuja el sentimiento o el patrón a las sombras, donde se alimenta y crece, esperando el momento de debilidad para surgir con una fuerza que nos domina por completo, confirmando la antigua sabiduría de que lo que resistimos, de hecho, persiste.
Aquí está el gran cambio de perspectiva, la revelación profundamente contraintuitiva que puede cambiar el rumbo de tu viaje. La verdadera libertad no está en la pelea por deshacerte de tu patrón, sino en la valentía de dejar de luchar y aceptar la información que trae consigo. Y si en lugar de ver el patrón como un enemigo a eliminar, pudieras verlo como un mensajero agotado que por fin llegó a su destino para entregarte una carta importante. La enorme energía que has gastado luchando contra una parte de ti mismo es la misma energía que, cuando se redirige hacia la escucha y la aceptación, tiene el poder de sanar la herida desde la raíz. La liberación no nace del rechazo, sino que florece en el terreno de la aceptación compasiva. Para entender por qué el cambio es tan difícil, primero necesitamos comprender cómo funciona nuestro propio cerebro. No está diseñado principalmente para hacernos felices, sino para garantizar nuestra supervivencia. Y para un cerebro enfocado en sobrevivir, lo conocido siempre es sinónimo de seguro, aunque ese conocido sea un dolor familiar y predecible. El camino neural de tu patrón de repetición es como una autopista de varios carriles, ancha, pavimentada e iluminada por el uso constante. El camino del cambio, en cambio, es un sendero estrecho e incierto en medio de un bosque espeso. Biológicamente, tu cerebro siempre preferirá la ruta que usa menos energía y que ofrece menos sorpresas, la autopista del hábito, a menos que tú, con la fuerza de tu conciencia, decidas empezar a abrir y construir un nuevo camino. La gran promesa de la neurociencia es la neuroplasticidad, la prueba de que nuestro cerebro puede, de hecho, reorganizarse y crear nuevas conexiones. Para usar esa capacidad a nuestro favor, necesitamos un interruptor de patrón, una práctica suave para usar en el momento exacto en que se activa el desencadenante. El primer paso es la pausa sagrada. En el instante en que sientas el pinchazo del desencadenante, la ola de calor del enojo o el frío del miedo, simplemente para. Respira hondo una sola vez. Ese segundo de pausa es un universo de posibilidad, el espacio sagrado que creas entre el estímulo y tu reacción automática. Luego, en ese espacio, viene la pregunta curiosa. En lugar de preguntarte ¿qué debo hacer?, pregúntale a tu corazón, ¿qué necesita realmente mi parte herida en este momento? La respuesta puede ser silencio, un vaso de agua, aire fresco o la seguridad de alejarte. Finalmente, la nueva acción mínima. Haz la acción más pequeña y simple posible hacia esa necesidad. No es un gesto heroico, sino una pequeña elección consciente que, como una palada de tierra en el nuevo sendero, comienza a solidificar un nuevo camino neural. Sin embargo, hay otra razón, más oculta, que puede mantenernos atrapados en el ciclo del dolor. Nuestro cerebro puede volverse adicto, no al sufrimiento en sí, sino a la intensidad bioquímica del drama. El ciclo de tensión creciente, la explosión emocional y el alivio que viene después liberan un cóctel poderoso de hormonas en el cuerpo, incluyendo la dopamina, que está relacionada con la anticipación y la recompensa. Sin darnos cuenta, nuestro autosabotaje puede convertirse en una búsqueda de ese pico de intensidad, de esa ola química que viene antes del fondo del pozo. Nuestro sistema se vuelve adicto al ritmo del caos, haciendo que la calma de la paz se sienta extraña e incluso incómoda, lo que nos lleva a provocar, sin darnos cuenta, el drama para sentir la familiaridad de esa montaña rusa emocional. Por eso, la metáfora final es tan importante para nuestra liberación. Durante mucho tiempo, puede que te hayas visto como un software viejo, corriendo un programa defectuoso en un ciclo sin fin. Intentaste arreglar los errores, te frustraste con los fallos, sin cuestionar nunca la premisa principal. La verdad que puede cambiarlo todo es esta: no eres el software, eres el programador. Tienes acceso al código fuente de tu propia conciencia. El viaje de la sanación no se trata de intentar correr el programa viejo de una manera un poco mejor. Se trata de tomar tu lugar de poder, con valentía y compasión, y empezar a reescribir las líneas de código que definen quién eres y cómo eliges responder al llamado de la vida. Ahora necesitamos ampliar nuestra percepción más allá de la psicología y la neurociencia y tocar una dimensión más sutil de nuestra existencia. No importa cómo prefieras llamarlo, universo, campo cuántico, fuente divina,
Esa inteligencia mayor que nos rodea no opera con el lenguaje de nuestras palabras o deseos mentales. Responde a una comunicación mucho más honesta y fundamental, el lenguaje de tu firma energética, de tu coherencia emocional. El universo no te da lo que quieres, sino que refleja magnéticamente lo que eres. Por eso, tu patrón de repetición no es un fallo en tu capacidad de manifestar lo que deseas. Es un reflejo perfectamente honesto de la frecuencia que tu ser está emitiendo constantemente al campo. Cada herida no sanada que llevamos en nuestro cuerpo y corazón tiene una frecuencia vibracional específica. El miedo al abandono vibra. La creencia de no ser lo suficientemente bueno vibra. La vergüenza instalada en la infancia vibra. Esa emisión no es algo que ocurre solo cuando pensamos en ella. Es un eco constante, una transmisión que tu campo electromagnético emite las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Y esa transmisión silenciosa es mucho más fuerte y clara que las afirmaciones positivas que repites por 5 minutos en la mañana. Por eso, la vida, muchas veces, nos trae situaciones que resuenan no con nuestro deseo consciente de paz, sino con la frecuencia de nuestra herida más profunda. El objetivo, entonces, no es gritar más fuerte, sino sanar la fuente misma de la transmisión. Piensa en la historia de un hombre de negocios muy talentoso que sin explicación llevaba todas sus empresas a la quiebra. Cada vez que estaba cerca de un gran éxito, de un gran logro, algo pasaba. Un socio lo traicionaba, el mercado cambiaba, se cometía un error grave. Buscó respuestas en nuevas estrategias, en más trabajo, en más esfuerzo, pero el patrón seguía. Fue solo en un profundo viaje interior que pudo encontrar la verdadera causa, una frecuencia de indignidad que se había instalado en su sistema en la infancia por un padre que nunca reconoció su valor. Su campo energético transmitía sin parar el mensaje «no merezco tener éxito», y el universo, con su imparcialidad, solo respondía a esa vibración, creando las circunstancias exactas para su autosabotaje. Su sanación no vino de un nuevo plan de negocios, sino de aceptar y sanar el dolor de aquel pequeño niño que se sentía invisible. Esta comprensión nos da un modelo mental poderoso para la transmutación. La intensa frustración que sientes cada vez que el patrón se repite es energía pura y potente. En lugar de dejar que esa energía se convierta en desesperación o en agresión contra ti mismo, puedes aprender a verla como combustible. En el momento en que surja la frustración, en lugar de pensar otra vez no, puedes respirar y reconocer, aquí está la energía que necesito para el cambio. Usa la intensidad de ese sentimiento no para alimentar el drama, sino para enfocarte en tu intención de sanar, para sentarte en silencio, para practicar la pausa sagrada. Al aprender a redirigir la energía de tu frustración, te conviertes en un alquimista emocional, transformando el plomo del dolor en el oro de la conciencia y recalibrando activamente tu coherencia emocional para comunicar una nueva posibilidad al universo. Llegamos ahora al corazón del viaje, al paso más valiente que podemos dar. Es aquí donde descubrimos el error más grave que la mayoría de nosotros cometemos, el ancla más pesada que nos mantiene atados al pasado. Se esconde en una frase corta, casi inofensiva, que solemos decir con un suspiro de resignación: así soy yo. En ese momento, tomamos nuestra identidad, que es vasta, infinita y llena de potencial, y la fundimos por completo con nuestro dolor, con nuestro patrón limitado. La ansiedad ya no es algo que sentimos, se convierte en quienes somos. La necesidad ya no es un estado, se convierte en nuestra esencia. Esa identificación total con nuestro sufrimiento es la declaración que cierra todas las posibilidades de cambio, porque ¿cómo puedes sanar algo que crees que define quién eres? Es para liberarnos de esta prisión autoimpuesta que la sabiduría de Claudio Naranjo nos invita a un viaje radical y transformador, el desapego del personaje. Es el proceso lento y valiente de reconocer que esa personalidad que construiste con tanto cuidado a lo largo de los años, con todas sus defensas, estrategias y máscaras, es solo eso, un personaje, un papel que aprendiste a interpretar para ser amado, para ser aceptado, para sobrevivir. La verdadera sanación requiere la valentía de dejar que ese personaje muera.
Es el duelo consciente de dejar de ser el fuerte que lo aguanta todo, el bueno que siempre complace, la víctima que necesita salvación. Es un vaciamiento sagrado para que tu esencia, tu yo verdadero y luminoso, que siempre ha estado presente bajo las capas del personaje, pueda por fin tener espacio para manifestarse y respirar. Nuestra mente, adicta a la acción, cree que para romper un ciclo vicioso necesitamos hacer más, pelear más, esforzarnos más. Pero la verdad profunda es que la transformación más genuina no nace de la acción frenética, sino de la quietud. Es en el silencio, cuando dejamos de correr y de intentar arreglarnos, que la estructura del patrón se vuelve finalmente visible, sin el ruido ensordecedor del drama. Es en la quietud que la voz de nuestro personaje se calma lo suficiente para que podamos, por primera vez, escuchar el susurro de nuestra esencia. Cualquier acción que nazca del pánico o de la prisa solo fortalecerá las paredes de la prisión, pero la acción que surge de un lugar de silencio y escucha interior es alineada, precisa y verdaderamente poderosa. Piensa en ti mismo, por un momento, como un arqueólogo. Durante toda tu vida tal vez te dedicaste a pulir una réplica de yeso, creyendo que era el gran tesoro. La limpiaste, arreglaste sus pequeñas grietas, la mostraste con orgullo, pero en el fondo de tu ser siempre sentiste que era frágil, hueca y de alguna forma falsa. Dejar de repetir el error es el momento en que ese arqueólogo, con una nueva conciencia, coloca con suavidad la réplica de yeso en el suelo, deja de pulir lo que es falso y por primera vez toma sus herramientas y comienza a excavar la tierra bajo sus propios pies. Es el trabajo paciente y dedicado de quitar las capas de tierra del condicionamiento, de las creencias y de los dolores pasados, para finalmente desenterrar el artefacto original e invaluable que siempre estuvo enterrado justo debajo, tu esencia auténtica, indestructible y de un valor que no puede medirse. Y así, llegamos al final de este viaje juntos, que en realidad es el verdadero comienzo del tuyo. Al mirar hacia atrás, al camino recorrido, podemos por fin darle un nuevo sentido a nuestro dolor. El patrón repetitivo que por tanto tiempo te atormentó no era, después de todo, una maldición ni un castigo. Era una brújula de una precisión extraordinaria, que señalaba sin descanso el lugar exacto de tu vida que más pedía conciencia, luz y sanación. Hoy, desde un lugar de nueva comprensión, podemos incluso sentir una extraña gratitud por ese error, por su insistencia y por su servicio leal al mostrarnos dónde hacía falta nuestra atención. La verdadera liberación, como nos enseña la profunda sabiduría de Claudio Naranjo, no se trata de convertirte en una versión mejorada de tu antiguo personaje. No se trata de pulir la armadura para que brille más. Se trata de tener la valentía de quitártela. La liberación es el paso de la personalidad a la presencia. Es aprender a habitar ese estado de ser tranquilo y amplio que observa el drama del personaje, sus dolores, sus miedos, sus estrategias, sin identificarse con él. No eres la tormenta que agita las aguas de tu vida. Eres el cielo vasto e inmutable que contiene la tormenta, permitiendo que llegue y que se vaya. Por lo tanto, romper el ciclo para siempre no sucede a través de la lucha o del odio al patrón que nos lastimó. Sucede cuando aprendemos a encontrarnos con ese patrón, una y otra vez, con lo que el maestro Jack Kornfield llama la testigo compasiva. Es una cualidad de atención que es a la vez suave y firme, un corazón que se niega a juzgar lo que encuentra. Es esa conciencia amorosa que, como la luz del sol que cae sobre el hielo, disuelve las estructuras rígidas del inconsciente, no por la fuerza, sino por la simple y cálida presencia de su atención. La invitación final, el primer paso real que puedes dar al terminar este encuentro, no es una acción drástica ni un cambio monumental. Es adoptar una nueva pregunta para practicar en tu día a día, un nuevo estado de ser. Es la práctica de preguntarte, con suavidad, en los momentos de desencadenantes y turbulencia, ¿quién está a cargo ahora? ¿Es mi personaje herido, con sus reacciones automáticas? ¿O es mi esencia consciente que observa con paz? Esta pregunta por sí sola, practicada con honestidad, es el comienzo y el camino hacia la verdadera libertad.